Hablemos de la biosíntesis y degradación de ácidos grasos. ¿Qué es un ácido graso? Son biomoléculas constituidas por lípidos que se forman a partir de una cadena de hidrógeno y carbono lineal. ¿De dónde se obtienen? Se formarán por haber comido mucho, lo que en nuestro cuerpo activará una molécula conocida como acetil-CoA, que es la precursora de muchas más cosas en nuestro cuerpo, pero en este caso de ácidos grasos. Todo comienza con nuestro acetilcoenzima A en el citoplasma. Vamos a convertir este mismo en malonil-CoA por medio de una carboxilación impulsada por la hormona insulina. Esto en resumen quiere decir que la insulina va a activar una enzima llamada acetilcoenzima A carboxilasa, la cual va a donar un grupo carboxilo al acetil-CoA para que así pueda transformarse en malonil-CoA. Para seguir con la formación de ácidos grasos se requiere de NADPH, malonil-CoA y la enzima ácido graso sintetasa tipo 1, que contiene cisteína y ACP. El ACP significa proteína portadora de acilo. Esta enzima antes ya mencionada será la encargada de seguir con el resto de reacciones para llegar al objetivo de síntesis. Bueno, al ACP se le agregan dos carbonos provenientes del acetil-CoA, pero después, gracias a la enzima acil-transacilasa, se le transfieren estos dos carbonos a la cisteína. Seguido se le va a agregar malonil-CoA a ACP, obteniendo así 3 carbonos, siendo trabajo de la enzima malonil-transacilasa. Nosotros requerimos de una cadena de 4 carbonos, pero sumando lo que llevamos hasta el momento, 2 de cisteína y 3 de ACP, da como resultado 5. Entonces, lo que va a pasar es que se va a presentar la enzima cetoacilsintasa, la cual nos va a ayudar a juntar los 5, pero al mismo tiempo va a eliminar uno mediante una descarboxilación. En cuanto a componentes, no hay ninguna alteración, pero en su estructura química sí. Básicamente, en la primera transformación había un grupo beta-cetona y en el otro cambia a un hidroxilo gracias a que se agrega NADPH y esta deja sus electrones, quedando solo como NADP positivo. La enzima llamada beta-hidroxiacil deshidratasa va a deshidratar esta molécula, es decir, le va a quitar agua, formando así un doble enlace, transformando esta molécula a crotonil-ACP. Después, la enzima enoil reductasa junto a NADPH van a quitar el doble enlace formado anteriormente en el crotonil, creando así butiril-ACP. Hasta aquí se completa el primer ciclo, donde hay una cadena de 4 carbonos en ACP. El objetivo es obtener 16 carbonos, así que se repetirán 7 veces este ciclo, donde cada uno se irá agregando 2 en 2 carbonos. Así, al terminar los 7 ciclos, se obtendrá la cadena de 16 carbonos, que será el palmitato. Este va a ser liberado gracias a la enzima teosterasa, que separará los 16 carbonos de la enzima llamada ácido graso sintetasa, que es a la que estaban unidos. Y así, libre del palmitato, puede almacenarse en forma de trigliceroles o irse al retículo endoplasmático liso y formar más ácidos grasos. Hablaremos de la beta-oxidación de ácidos grasos. Por oxidación entenderemos que es la remoción de electrones y beta se refiere al carbono 3 de los ácidos grasos. Para lograr la beta-oxidación de ácidos grasos en ácidos mayores a 12 carbonos en su cadena, necesitamos un transporte que los ayude a entrar en la mitocondria. Lo primero que ocurrirá será que los ácidos grasos se convertirán en acilcoenzima A por la acilcoenzima A sintasa. Básicamente la coenzima A se une a los ácidos grasos. Esta reacción utiliza ATP. En la beta-oxidación de ácidos grasos, al final formamos 5 moléculas de ATP, aunque aquí empezamos degradando ATP. Una vez formada, se une a carnitina liberando la coenzima A. Esto es producido por la enzima carnitina acetiltransferasa 1. Entonces, esta enzima elimina la coenzima A de la molécula de acilcoenzima A y a la vez la une a la carnitina, y así pueden atravesar la membrana de la mitocondria. Esto recibe el nombre de transportador de carnitina. Una vez en mitocondria, la acilcarnitina se convertirá en coenzima A, siguiendo los mismos pasos mencionados, pero a la inversa. Les hablaré de la beta-oxidación de ácidos grasos, ya que esta es una fuente de energía importante y su oxidación generará compuestos de alta energía como son el NAD, el FAT y el acetil-CoA. Este será utilizado en reacciones posteriores como son el ciclo de Krebs. Esta vía catabólica consiste en 4 reacciones que se repetirán un número de veces necesario para la degradación del ácido graso. En cada ciclo los productos principales van a ser el acetil-CoA y un ácido graso activado con 2 átomos menos de carbono. Una vez que el ácido graso activado, que es el acetil-CoA, se encuentra en la matriz de la mitocondria, va a sufrir una serie de reacciones que culminan con la remoción de la molécula acetil-CoA y un acil-CoA con 2 átomos de carbono menos por ciclo o vuelta. La primera reacción que obtendremos será la oxidación, en la cual la acil-CoA deshidrogenasa que utiliza como enzima el FAT cataliza la deshidrogenación del acil-CoA entre los carbonos 2 y 3, que son el alfa y beta, para producir un acil-CoA insaturado en el carbono 2. Esto nos dará como resultado acil-trans-delta-2-enoil-CoA y FAT2. Para poder así pasar a la reacción siguiente, que es la hidratación, la enoil-CoA hidratasa cataliza la hidratación del doble enlace del trans-delta-2-enoil-CoA y produce el beta-hidroxiacil-CoA.
En la siguiente reacción, que será la número 3, recibirá una oxidación, en el cual la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa catalizará la oxidación dependiente del NAD de la beta-hidroxiacil-CoA para producir beta-cetoacil-CoA. Y por último, tendremos la cuarta reacción, que será la ruptura tiolítica. La tiolasa requiere de una molécula de CoA para catalizar la ruptura del enlace tioester presente en la beta-cetoacil-CoA, para producir esta molécula acetil-CoA y un libre acetil-CoA con 2 átomos de carbono menos. Si el ácido graso procesado fuera el palmítico, se produciría el mirístico de 14 carbonos. En este caso, la degradación del ácido palmítico 8 moléculas de acetil-CoA nos va a dar 8 acetil-CoA más 7 FADs más 7 NADs más 7 hidrógenos, siendo esta la estequiometría de la degradación, dándonos el rendimiento energético. Cabe aclarar que todas las reacciones de la betaoxidación son irreversibles y serán regulados por el NAD y el FAD, ya que estas se requieren para el ciclo de Krebs y ambas estarán activas simultáneamente. Antes mencionado hace referencia a la oxidación de ácidos grasos de número par. Hablaremos de manera resumida de la biosíntesis de ácidos grasos. Cuando hay un exceso de glucosa en la dieta, esa glucosa se convierte en ácidos grasos en el hígado. Esos ácidos grasos van a ir al tejido adiposo o a los adipocitos, que son los que se forman en este tejido y se almacenan en forma de triglicéridos, que son 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. La glucosa, cuando entra al hígado, o sea a los hepatocitos, que son las células de este órgano, entra a glucólisis para formar piruvato. Este primer paso sucede en el citoplasma. Después, ese piruvato se convierte en acetilcoenzima A por la enzima piruvato deshidrogenasa, y así entra a la mitocondria. Como se puede ver, el oxalacetato se pega a la acetilcoenzima A y forman citrato por medio de la citratosintasa. Este citrato puede entrar a ciclo de Krebs si necesitas energía, pero si tienes ya suficiente energía no necesitas producir ATP y entonces se entra a la biosíntesis de ácidos grasos. Como no entrará a ciclo de Krebs, el citrato se regresa al citoplasma. Este actúa como un medio de transporte porque la acetilcoenzima A no puede regresar al citoplasma por sí sola, y entonces se transporta en forma de citrato. En cuanto llega al citoplasma se transforma y se llama de nuevo acetilcoenzima A, suelta al oxalacetato por medio de la ATP citratoliasa. La acetilcoenzima A después se convierte en malonilcoenzima A por medio de la acetilcoenzima A carboxilasa, la cual utiliza ATP, biotina y dióxido de carbono. Y por último, el malonilcoenzima A se convierte en ácido palmítico, el cual es el ácido graso que se forma por medio de la enzima sintasa de ácidos grasos. Resumen de la beta-oxidación o degradación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos entran a la célula y van a la mitocondria, donde tenemos la membrana externa, interna y la matriz mitocondrial. Los ácidos grasos se convierten en acilcoenzima A, la cual es la primera reacción que ocurre por medio de la acilcoenzima A sintasa. Es importante mencionar que esta reacción utiliza energía, lo cual es el ATP. La acilcoenzima A se une a carnitina y libera la coenzima A. Así se forma la acilcarnitina. Esto sucede para que se pueda atravesar la membrana interna y llegue a la matriz. Este paso es gracias a la enzima CAT1. Ya que la acilcarnitina pasa a la membrana interna y llega a la matriz mitocondrial, se va a tener que convertir de nuevo a acilcoenzima A por medio de la CAT2. La acilcoenzima A pasa por 4 pasos más ahí en la matriz mitocondrial, los cuales los podemos ver en la notita de manera resumida. Estos para convertirse en acetilcoenzima A y así poderse ir a ciclo de Krebs y a la cadena transportadora de electrones, lo cual nos permite generar energía. Esto fue todo de nuestra parte, esperamos les haya gustado y por sobre todo lo hayan entendido. Agradecemos su atención y recuerden, los médicos somos como el vino, entre más viejos mejor. Hasta luego.